Muy bien, hoy vamos a hablar de la paciencia. Vivimos tiempos en donde todo se está volviendo insoportable. Colas en los supermercados, colas en el tráfico interminables, miles, decenas de miles de motos en el tráfico y se nos meten por todos lados y desespera y nos quita la paciencia. Colas en los restaurantes, comida rápida que no es rápida y que nos desespera. Si es en el semáforo y el de adelante no pasa, todos los de atrás le pidan ti, 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 ti. Dicen cuánto es una micronésima de segundo, es el tiempo en que tarda en pitar el de atrás cuando el de adelante no pasa y que el semáforo ya cambió. Si es en el bus, queremos que vaya rápido. Si es en el consultorio de un médico, queremos que nos atiendan rápido. Si tomamos medicina, queremos que nos haga efecto inmediatamente. Si estamos enfermos, queremos que ya la medicina nos haga y curarnos muy pronto. Pero no nos damos cuenta que la vida no funciona así. Que queramos acelerar todo proceso en la vida es difícil. Paciencia es lo que todos necesitamos y debería ser un distintivo de todos los creyentes. ¿Qué es la paciencia? ¿Cómo afecta la falta de paciencia en la vida de cualquier persona? ¿Qué pasa cuando yo soy paciente? ¿Y qué pasa si no lo soy? La paciencia no es solo un sentimiento emocional, también lo es espiritual y refleja el grado de madurez que yo tenga. En la medida que mi paciencia sea grande o pequeña, refleja realmente el grado de madurez. La Biblia presenta la paciencia como algo vital, esencial, primordial, de gran valor para la vida cristiana. Y como creyentes debemos poner atención, mucho más de lo que tal vez consideramos, a este punto de gran importancia. En la Biblia vamos a encontrar a David, que desde el momento en que fue ungido para ser el rey de Israel, le tomó un montón de años antes de asumir el reinado, pero tuvo que tener paciencia. Recordemos que David fue ungido en el capítulo 16, fue presentado ante el profeta, delante de todos sus hermanos, fue el último que el papá presentó. Y a partir de ahí dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David y que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora, más tarde lo vamos a ver en la corte del rey. Lo vamos a ver que él le toca el arpa, que él le sirve de paje. Y posteriormente lo vamos a ver que Israel está en el campo de batalla y hay un gran gigante que los está arengando a la batalla. Mostradme un paladín que pelee contra mí, si venciere, vosotros seréis los campeones y nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venciere, ustedes serán esclavos nuestros. Y por 40 días este hombre está arengando al pueblo de Israel y nadie se atrevía a ir a atacar a este hombre. David entra en escena, lo vence. Y a partir de ahí vamos a ver a un David que se queda trabajando con el rey, con los ejércitos. Se hace amigo de Jonatán. Jonatán se hace inseparable de él en las batallas. Y cada batalla en la que David va a participar, a partir de ese momento, las mujeres van a salir cantando, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y a partir de ese momento entran los celos, la ira, la cólera contra David y él lo va a querer matar. Y de hecho lo intenta atravesar con una lanza. Ahora, van a pasar 10 años en los cuales Saúl va a perseguir a David. Y uno se preguntaría, pero si Dios lo ungió para ser el rey, ¿por qué tiene que andar huyendo? Y sé que usted se pregunta en su corazón, si yo soy creyente, ¿por qué sufro en mi casa? ¿Por qué sufro en mi trabajo? ¿Por qué sufro en mi hogar? ¿Por qué tengo situaciones desesperantes en mi vida?
David nos va a mostrar ciertas cualidades, ciertas naturalezas que necesitamos estudiar para entender cómo nosotros podemos tener paciencia. Saúl, escúcheme, Saúl pasó 10 años persiguiendo a David por su odio, por su rencor, por su envidia, por su egoísmo y sobre todo por su pecado. Se distrajo de la misión que Dios le había dado a Saúl. Y en vez de ir a liberar a Israel, anduvo haciendo lo que no tenía. Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 24, versículos 1 al 7. Tengo la versión Reina Valera. Primera de Samuel capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabres monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de las cuevas. Esto es hacer sus necesidades, hermanos. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Luego quiero que vayamos a otro capítulo, que encontraremos algo similar a esta escena de la historia vibrante de la vida de David. Primera de Samuel capítulo 26. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila en oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David por tanto envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl, Abner y el hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampando alrededor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra en su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño había enviado de Jehová, había caído sobre ellos. Por medio de estos dos pasajes, hermanos,
queremos resaltar los distintivos de la paciencia, lo que distingue a la paciencia. Número 1, la fe. David demuestra con su actuar que tiene fe en que Dios es quien tiene que actuar en contra de sus enemigos. David le afirma a los otros: ¿quién puede extender su mano contra el ungido de Jehová y no perecer en el intento? Para David, Saúl tenía que ser disciplinado ciertamente, pero no por la mano de él, sino por la mano de Dios. Él no era la persona indicada para hacerlo. Nos falta fe cuando pensamos que por nuestra mano se pueden hacer las cosas mejor. Nuestra fe no anda bien cuando nosotros por nuestra propia mano queremos hacer justicia. Cuando usted y yo, aunque sabemos que es lo correcto, que es lo justo. Porque dígame si no era justo que David en defensa propia pudiera decir que había matado al otro. Si él 10 años llevaba persiguiéndolo, queriéndolo matar. Pero David, por la fe, entiende que está dispuesto a esperar el tiempo de Dios para ver cumplidas sus promesas. La fe es un distintivo que debe estar en nosotros los creyentes si realmente queremos demostrar que tenemos paciencia. Número 2. Sabía respetar la autoridad. David reconocía que la máxima autoridad en todo Israel era el rey, y que el rey había sido ungido y puesto por Dios. Nadie está sobre la autoridad que Dios establece. Y David comprende que él no puede sobrepasar esa autoridad, que de hacerlo se estaría rebelando contra los designios de Dios mismo. Pero nosotros muchas veces no entendemos, no comprendemos que toda autoridad existe porque Dios la ha establecido. Por eso Romanos dice: sométase toda persona a la autoridad, porque la autoridad ha sido establecida por Dios. Si haces lo malo, teme, porque no en balde lleva espada para castigar al que hace lo malo. Romanos dice claramente en la voz de Pablo que la ley se hizo para el que hace lo malo. Si usted no está actuando mal, la ley no es para... La ley es para el que hace lo malo. Pero debemos entender que toda autoridad ha sido establecida por Dios. No podemos ser bendecidos si nosotros no respetamos la autoridad. Hermanos, yo asistí a una iglesia bautista y por alguna razón que en aquel tiempo yo no entendía, el pastor empezó a tomar decisiones equivocadas. Entonces una noche llegaron a tocar la puerta a mi casa un grupo de líderes de la iglesia y me dijeron: hermano pastor, hermano Álvaro, me dijeron, queremos que usted el domingo se pare y diga que no está de acuerdo con las cosas que está haciendo el pastor y que queremos que se vaya. Y ahí en ese momento nos paramos todos y le decimos al pastor que se vaya y después lo elegimos a usted. Y yo le dije: si ustedes creen que él está haciendo algo mal, vayan y hablen con él. Ya oraron, ya le pidieron a Dios la dirección. Él lo puso Dios. Pero usted se va a parar o no se va a parar. Yo no me voy a parar, le dije. Pero usted le diría o no. Yo no tengo por qué decirle nada. Si él fue puesto por Dios y él le tendrá que dar Hermanos, cuentas a todavía Dios. Está el hombre ahí en el puesto. Y todavía están los mismos hermanos que llegaban noche a noche. Ahí están. Y ¿sabes que la prueba era para mí, hermanos? ¿Sabes que realmente la prueba era para mí? Hermano, usted no sabe en qué prueba se va a encontrar un día en que usted se va a rebelar contra la autoridad. Tenemos que aprender que si usted quiere vivir una vida de paciencia, tiene que respetar la autoridad, y esa autoridad comienza en casa. Los hijos tienen que respetar a los padres. Hermanos, jovencitos,
Ustedes necesitan respetar a sus padres. Si sus padres les dicen 10 de la noche, 10 de la noche tienen que estar allí. Hermanas, hermanitas, ustedes necesitan respetar a su esposo. Es que él de todas maneras hace lo que yo digo aquí en la casa. Hermanas, eso no es respeto. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice: mujeres, dice, someteos a vuestras esposas. ¿Y sabe por qué Dios le manda eso a la mujer? Porque la mujer lo que no quiere es someterse al marido. Al marido le es fácil someterse a la mujer, dice que vení para acá, y ahí va Juan Caballo para allá. ¿Y qué le dice al hombre? Amad a vuestras mujeres. ¿Y por qué Dios le dice a la mujer, amad a vuestras mujeres? Porque el marido le cuesta más. ¿Y por qué le cuesta más? Porque yo que no entiendo a mi mujer, usted oiga a todos los maridos, dice, mire, yo todo lo que usted quiera, pero a mi mujer no le entiendo. Me acaba de decir una cosa, ahorita dice otra. ¿Y qué le dice la mujer cuando dice, es que no te entiendo? Lo que pasa es que no me querés hacer caso. Así le dice la mujer. Hermanos, respetar y someterse significa tener paciencia, hermanos. Y escuche esto: nunca trate de tomar las cosas por sus manos, porque no le va a resultar. David pudo haber argumentado que lo hizo en defensa propia, que como él lo estaba persiguiendo, él entonces tomó la ocasión y lo mató. Permita que Dios actúe, no se adelante, deje que Dios haga las cosas en su tiempo. Dios nunca llega tarde, Él no falla, nunca ha fallado y nunca fallará. Número 3. Otro distintivo de la paciencia es el discernimiento. David discierne que si él levanta la mano contra el ungido de Jehová, no podrá llevar en su conciencia tal acción. Cuando usted y yo hemos hecho algo indebido y no nos damos cuenta de la dimensión de lo que estamos haciendo, después nos cuesta mucho asumir, tomar en nuestra mano, ¿por qué hice yo eso? Dice, ¿por qué yo hice? Si yo no lo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho aquello. Hermano, su conciencia no lo deja tranquilo. Su conciencia, aunque no lo sepa nadie, eso que usted hace, y si lo hace en oculto y nadie se da cuenta, peor aún, porque su conciencia no lo deja tranquilo. Y si usted es un verdadero creyente, el Espíritu Santo no lo deja tranquilo. Y David discierne que él no va a poder cargar en su conciencia con el acto de pretender matar a David. David es tan sensible, hermanos, pero tan sensible espiritualmente, que con solo cortar el borde dice que se sintió terriblemente mal. Con todo respeto, Saúl entró a hacer sus necesidades a la cueva, hermanos, y la Biblia dice que él cortó el borde del manto. Yo no sé exactamente el momento, puedo pensar cómo pudo haber sido para que el otro no se diera cuenta cuando jaló el manto. Yo quiero pensar que lo que cortó fue una parte de las borlas. Yo no sé cuántos saben que yo tengo unos mantos que me trajeron de Israel. Yo tengo dos diferentes mantos que sirven para orar, que se los pone uno para orar, y los bordes de esos mantos son lindos, hermanos, son bordados, tienen unas borlas bien bonitas. Yo lo que creo es que él ha de haber cortado una borla, pero el cortar esas borlas eran los símbolos con los que oraban en Israel. Y hermanos, David se sintió mal con solo haber cortado esa parte del borde. No digamos
atentar contra la vida de Saúl. Y hermanos, escúcheme, yo sé que usted cuando está molesto, cuando está enojado, con alguien le ha herido, usted quiere tomar en sus manos las cosas. Espérese, deje que Dios actúe. David avisoró un futuro sin remordimientos, por lo cual pensó que era mucho más correcto no hacerle daño. Y es más, no solo lo discierne para sí mismo, le dice a los otros que no lo toquen, porque los otros le están diciendo que lo maten, que Dios lo puso en sus manos. Es más, Abisai le dice, si tú no quieres matarlo, yo lo mato. Y aquí vamos a ver otro distintivo más amarrado a esto. Y el otro distintivo es la sabiduría. Hermanos, David fue una persona muy sabia, porque se percata que de matar a Saúl no sería una decisión sabia. La Biblia afirma que no es sabio quien se aparta de la voluntad de Dios. Cuando usted desea hacer algo, pregúntese, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Le agradaría a Dios si yo hago esto? ¿Dios se pondría contento que yo haga esto? Pregúntese. David pensó que si mataba a Saúl dormido, todo mundo pensaría que él era un cobarde de matar a alguien que no podía defenderse. Tuvo la sabiduría para comprender que Dios en su tiempo le daría el reino. Tenga usted también la sabiduría de esperar que Dios en su tiempo le dará a usted lo que usted le está pidiendo, lo que es suyo, lo que Dios ya le prometió y lo que está prometido en su palabra para usted. Amén. Otro distintivo más es el amor, hermanos. La Biblia dice en 1 Corintios 13, y póngale atención a esta parte. 1 Corintios 13 dice que el amor es paciente. Escúcheme, hermano, esto le va a servir como me está sirviendo a mí. Ponga atención. La verdad es que nadie puede tener una relación saludable con otras personas a menos que tenga paciencia. La persona impaciente resiente a los demás. La persona que no muestra paciencia hará que la otra le pierda el amor a él o a ella. La persona que es impaciente hace que el corazón de la otra persona duela y se resiente. Dices que aquí hacen lo que yo digo y como yo digo y a la hora que yo digo. Sí, pero pierde el amor, pierde el cariño y se vuelve una relación enfermiza. Es que él es mi marido y me tiene que hacer caso, con mucho gusto. Pero la relación ya no es sana, es enferma. Ya no es con cariño las cosas, ya no es con paciencia. Que espérame, ahorita voy. No tengo por qué esperarte. Siga así, hermano. Siga así, hermanita. Y ya verá cómo le va en la vida. La persona que no muestra paciencia hará que la otra pierda el amor por él o por ella. Y David supo no solo mostrar respeto a Saúl, no solo mostrar sabiduría, no solo mostrar discernimiento, mostró amor por David, por Saúl. A pesar de que la gente lo presionara, que lo matara, no hizo caso a la presión. Vamos a ver otro que está amarrado y ligado a lo mismo. Es la fortaleza en el carácter de David. Mire usted, David logra mantenerse firme a pesar de la presión de sus compañeros que le alentaban a matar a Saúl. David no doblegó sus principios a pesar de la gran presión de la ocasión de sus compañeros. Nosotros muchas veces sucumbimos ante la presión de las personas, el momento, el ambiente, la locación. Los compañeros no solo presionaban a David para que lo matara,
Él mismo le está diciendo: si tú no quieres, yo estoy dispuesto a clavar a Saúl en la tierra, y es más, lo voy a hacer de tal manera, un solo golpe le voy a dar. Hermanos, ¿no es cierto que cuando usted ve, escucha, o en una familia se participa de una injusticia, todos se sienten con el derecho a querer arreglar la situación? Y hermanos, aquí todos se sentían con el derecho de querer matar a Saúl. Si querés lo mato yo, dice. Ellos sabían que Dios había desechado a Saúl y que David era el designado, por lo que para qué esperar, hagámoslo ya, volémosle la cabeza a Saulito. Cuando nosotros, sin consultar a Dios, creemos que tenemos el derecho de hacer lo que queremos, fracasamos irremediablemente. Recuerde a Sara y Abraham. Por no esperar, el hijo de la promesa, se metieron en lo incorrecto. Hasta el día de hoy, palestinos y judíos siguen peleando, hermanos. Es cierto, usted se puede sentir con el derecho de hacer lo que quiere, pero si usted no tiene la paciencia de dejarle al Señor hacer las cosas en el tiempo que Él quiere, cuando Él quiere, a la manera que Él quiere, en la forma que Él quiere, usted y yo fracasaremos. Déjele las cosas a Dios, deje que las cosas sean en el tiempo de Dios, deje que lo haga a su manera. De no hacerlo así, las consecuencias son terribles. David optó porque él sabía que Dios trataría con Saúl. David no solo era paciente. Los distintivos que vemos en David, como la fe, el respeto a la autoridad, el discernimiento, la sabiduría, el amor, la fortaleza, sino que vemos en él también una disposición a obedecer, una disposición a esperar en Dios. Hermano y hermana, yo le animo a usted, y me animo a mí mismo a esperar en Dios, hermanos. Pastor, ¿usted tiene conflictos en los que quisiera no esperar? Los tengo. Pero aprendo que debo confiar en el Señor. Aprendo que debo tener fe, que debo tener discernimiento, que debo tener sabiduría, que debo ser obediente, que debo saber esperar, que debo saber respetar. Si usted y yo queremos obtener las mismas bendiciones, los galardones de Dios, debemos saber esperar el tiempo de Dios. Obedecer su palabra. Si no tenemos la suficiente fe y somos débiles de carácter e impacientes, no alcanzaremos los galardones de Dios. Si usted y yo somos débiles de carácter y sucumbimos ante la presión de los demás que nos dicen: no te dejes, hacelo, dale. O si es en un ambiente de fiesta, tomátelo, anda a bailar, tirátelo, si vos todavía las podés, dale. Si usted sucumbe ante la presión del ambiente, de las personas, porque usted es débil de carácter y usted no se atreve a decir no, usted va a fracasar. Y lo triste es que Dios tenía premios, galardones maravillosos para usted. No hay un rey más alabado en todo Israel que David. No hay un rey más venerado, más recordado en todo Israel que David. ¿Por qué? Porque fue paciente, porque supo esperar en Dios. Quisiera preguntarle algo. ¿Alguna vez llegó tarde Dios? ¿Alguna vez se adelantó Dios? No, hermanos, Dios llega justo en el tiempo en que Él tiene que llegar. Déjeme decirle una última cosa. No presione a Dios. No presione al Señor.
queriendo adelantar las cosas de manera carnal. Yo he escuchado hermanas decir, es que a mí el Señor me lo tiene que dar y ya, porque yo soy su hija. Y he escuchado a otros orar aquí mismo, arrodillados, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Hermanos, no sea carnal, sométase humildemente al Señor. ¿Y cómo podemos concluir hoy? Dios desea bendecirnos, pero a su manera, en su tiempo, en su lugar y a su forma. ¿Y qué debemos ser? Pacientes. La impaciencia no acelera el tiempo de espera. La impaciencia no acelera el tiempo de espera. Por más que usted brinque y se tire al suelo, la medicina no lo va a curar si no es en el tiempo que tiene que ser. Por más que usted patalee y se tire al suelo, Dios no le va a hacer el milagro cuando usted quiera. O sea que la impaciencia no acelera el tiempo de espera. Pero la paciencia trae victoria. La paciencia trae satisfacción. La victoria trae seguridad, trae bienestar. ¿A qué le invito? Sea paciente. Hay premios maravillosos para su vida. Amén. Cambiemos nuestra manera de pensar. No exija derechos que no tiene. Pastor, es que yo tengo derecho. Tiene derecho a morirse, hermano. Porque en el momento que venimos a Cristo, nosotros todos los que hemos nacido en este mundo, el derecho que tenemos es a morirnos un día. Además, usted ya no es dueño de su vida. La Biblia dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fui comprado por precio, no soy dueño de mi vida. ¿Quién es el dueño de mi vida? Se llama Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué debemos ser? Obedientes y no beligerantes. ¿Y qué hacemos hoy, hermanos? Ríndase a Cristo.